Bien, grabación iniciada. Bienvenidos a su casi última clase de balance de materiales de energía por el semestre. Hoy es 3 de abril, Dios, miércoles. Son las 11:17 y esta clase es de aproximadamente una hora. Estábamos esperando a Eduardo, pero modo, Eduardo. Sin más, voy a empezar con la clase. Ya nosotros habíamos visto una parte de balance de energía en sistemas cerrados, en donde recordando el balance de energía es esa ecuación de allí. En líneas generales, la acumulación de energía dentro del sistema es igual a lo que entra, o la entrada de energía por las fronteras del sistema menos la salida, menos lo que sale, de energía por la frontera del sistema más la generación de energía debido a una reacción química menos el consumo de energía también debido a una reacción química. Por lo tanto, si hoy no vamos a ver reacciones químicas, sino que esta va a ser la última clase, podemos despreciar el término de generación y consumo porque no hay nada de eso. Entonces, un balance de energía queda en un sistema cerrado como cambio de energía cinética, delta K, más cambio de energía potencial, delta P, más cambio de energía interna, delta U, es igual a calor más trabajo. Calor más trabajo. Y si, por la ley de la conservación de la energía, si todos los términos del lado izquierdo, porque ya dice ahí derecho, todos los términos del lado izquierdo son cero, delta E es igual a cero, resulta que el calor es igual al trabajo, pero con signo contrario. Ahora bien, en un sistema abierto, como vamos a ver en la clase de hoy, que vamos a hacer problemas en sistemas abiertos, el balance de energía resulta de la siguiente forma, similar a la anterior, ¿verdad? Delta K, cambio de energía cinética, más delta P, cambio de energía potencial, más delta U, cambio de energía interna, más delta P por V. Ese P por V es presión por volumen y eso es el cambio de energía debido a la entrada y salida de masa del sistema. Es decir, el cambio debido a la masa delta P por V es igual a Q más W, en donde el término energía interna más P por V o delta U más delta P por V se une todo para formar lo que nosotros conocemos ya como la entalpía o delta H, que está allí como la ecuación. Entonces, delta U más delta P por V es igual a delta H. Es simplemente un pequeño recordatorio para que veamos los balances de energía tal y como tenemos previsto. A ver, okay. Este fue el último problema que hicimos antes de irnos de Semana Santa, fue el del agua en tres fases, ¿verdad? El del agua líquida más, es decir, hielo más agua líquida más vapor, en donde calculábamos la temperatura utilizando las tablas de vapor y nos quedó una bonita configuración en donde pudimos utilizar el solver para que él nos calculara la temperatura a nosotros. ¿Alguna duda? ¿Jugaron con ese problema? ¿Sí jugaron? ¿Algo? ¿Algo? Eh, Muy poco. Bueno, está bien, pero jueguen, eso es bueno. Entonces, hoy vamos a hacer problemas de balance de energía sin reacción química, pero en sistemas abiertos. En donde dice ahí, ver diapositiva 3 es simplemente para recordarles los balances de energía como era en un sistema abierto. Entonces, el ejemplo 5.15 y el otro ejemplo es el 5.16.
Los dos están resueltos en el libro, entre comillas. Ya ustedes saben, cuando yo digo resuelto, entre comillas, es porque en el libro son así. En el Himen Blue te pasan el huele huele, ¿sí? Entonces, algo así como que resuelto. No puede ser, no te explica como que bien de dónde salió todo. Bueno, aquí sí te voy a decir de dónde, bien, cómo salió todo. Espero poder hacerlo con el tiempo que nos queda por ver o por demostrar. Entonces, sin más preámbulo, voy a leer. Lo primero que tenemos que hacer es leerlo, ¿no? Ejemplo 5.15. Se está comprimiendo aire de 100 o de 100 kilopascal y 255 Kelvin, estado en el que tiene una entalpía de 489 kilojoules por kilogramo. Ok. A o hasta 1000 kilopascal y 278 Kelvin, estado en el que tiene una entalpía de 509 kilojoules por kilogramo. La velocidad de salida del aire del compresor es de 60 metros por segundo. ¿Qué potencia en kilowatts debe tener el compresor si la carga es de 100 kilogramos por hora de aire? Y te dan un dibujito. Como ven, hay una bomba, perdón, no es una bomba, es un compresor, ¿cierto? Porque maneja un gas en donde está la presión, 100 kilopascales en la entrada y 1000 kilopascales a la salida. Te dan la temperatura, 200, ya vamos menos. Ahí dice, fíjense que el dibujo está como que mal, porque dice 225 kelvins, pero el enunciado dice 255 kelvins. Entonces ahí hay una pequeña discrepancia. Y a la salida, la temperatura es de 278 kelvin. Entonces, la velocidad de la entrada, cero, aunque no hay información, no tengo por qué tenerla, yo simplemente asumo que la velocidad de la entrada es cero. La velocidad a la salida es de 60 metros por segundo y las entalpías en la entrada no la da el problema, que son 489 kilojoules por kilogramo y 509 kilojoules por kilogramo. Entonces, como ya ustedes saben, nosotros vamos a resolver esto utilizando la herramienta de Excel. Yo tengo aquí abierto mi Excel, ya lo voy a mostrar. Bien, entonces ahí lo tengo. El mismo problema, ¿cierto? Y con algunas características diferentes, ¿cierto? Porque lo vamos a resolver de cómo dice el libro y también como si no me hubieran dado nada de lo que dice el libro. Me explico. Primera forma, datos del libro. Puedo poner esto más grande. Con los datos del libro, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Tengo que hacer el dibujito del compresor. Ok.
Bien, ese dibujo estuvo fácil. La presión y la temperatura a la entrada. Presión 1. Presión 1, 100 kilopascal. Presión 2, 1000 kilopascal. Temperatura 1, 255 Kelvin. Y temperatura 2, 278 Kelvin. Kilopascal, no, Kelvin. Good. La entalpía, según lo que me dice el libro, a la entrada es 489 y la velocidad 0. Bueno, velocidad 1, 0 metros por segundo. Y la velocidad a la salida, chao. Velocidad 2 es de 60 metros por segundo. La entalpía, según me dice el libro, delta H a la entrada es 489 kilojoules por kilogramo. 489 kilojoules sobre kilogramo. Y la entalpía a la salida, delta H2, según el libro, es de 509 kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces allí es donde hay una pequeña, vamos a decirlo así, discrepancia, ¿cierto? Entre lo que dice el libro y lo que el cálculo que podemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo calculamos nosotros las entalpías? Aquí, como ven, tengo la fórmula, ¿cierto?, para calcular las entalpías. Masa M por delta H, masa por cambio de entalpía, es igual a masa por la integral desde temperatura 1 a temperatura 2 de Cp del fluido como gas por diferencial de T. Ok, ¿cuánto vale Cp para el aire? Estamos utilizando aire comprimido, ¿cierto? Entonces, si decimos que el aire es gas ideal, fíjense lo que tengo yo aquí. Esta tablita la utilizamos también para cuando necesitamos el Cp de los gases. Esto fue utilizado en el ejemplo, casi el penúltimo ejemplo, uno de los ejemplos anteriores, para calcular el Cp de un gas ideal. Bueno, resulta que es el aire, es un gas poliatómico lineal. Poliatómico porque tiene nitrógeno y oxígeno mezclados en proporciones regulares, pero tanto el nitrógeno como el oxígeno tienen dos moléculas, es decir, nitrógeno es N2 y el oxígeno es N2, por lo tanto las dos, tanto el nitrógeno como el oxígeno, son lineales. Y a temperatura ambiente utilizo la tabla y me dice que el Cp del aire puede ser calculado como gas ideal como 5 por R, en donde R es la constante de los gases ideales. Entonces aquí, como ven, para calcular el delta H es M por 5R por T2 más T1. Bien, resulta que, a ver,
resulta que esto que está aquí, le tengo que sumar, esto es delta U, delta, tengo que cambiar, disculpe, cambio de energía interna, y para obtener delta H, yo sé, delta H es igual a delta U más delta delta de presión por volumen delta. Entonces, esa es la pequeña discrepancia que tengo yo con respecto al resultado que tiene el libro. A ver, espera un momento. Ahí. Bien. Ok. Bien, que lo pongo en... Ahí. Ok, entonces, si eso es así, yo puedo obtener un cálculo del delta H1. Ellos no me tenían que dar eso. Yo lo tendría que calcular, pero me lo dieron como que para... ¿Para qué? Para simplificar los cálculos, ¿cierto? Para no tuviera que yo hacer muchos cálculos de eso. Bien, está bien. Vamos a hacer. Si me lo dieron, vamos a hacer. Ok, entonces con esos datos que están allí, ¿cómo quedará el balance de energía? Vamos a ver. El balance de energía. Voy a copiar el balance de energía y lo voy a pegar para acá. Pegar. A ver. Ya. Entonces, balance de energía. Balance. Me comí una A. Balance de energía en sistema abierto. Ok, ¿por qué en sistema abierto? Porque ven cómo mi sistema entra masa y sale masa. Por lo tanto, el balance de energía que necesito es en sistema abierto. Ahora simplifico el balance de energía. Ok. Primero, ¿hay cambio de energía cinética? Sí hay. Fíjense que hay una velocidad diferente a la entrada que a la salida, o sea, delta K queda allí. ¿Hay cambio de energía potencial? No, no hay. Fíjense que está a la misma altura. Por lo tanto, este delta P lo puedo eliminar. Y ¿hay cambio de entalpía? Sí hay un cambio de entalpía porque se está haciendo un trabajo desde los alrededores hacia dentro del sistema. Por lo tanto, queda delta H. Hay un cambio de entalpía en la entrada y la salida. ¿Hay calor? No, no hay. O por lo menos se está despreciando el término de calor. Por lo tanto, Q es igual a 0. Ahí está. ¿Qué me pide? Me pide calcular el trabajo, ¿cierto? W. El trabajo. ¿Cuánto es? Y eso sería mi incógnita. Sería, ¿en qué unidad? Kilowatts normalmente. Kilowatts. Entonces, eso es por el momento, mi incógnita, el trabajo. Bueno, ya sé cómo calcularlo. Mira, ahí está. En el balance de energía, tengo que calcular diferencia de entalpía y diferencia de
energía cinética. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, diferencia de entalpía. Delta H para el sistema es igual a entalpía de salida menos entalpía de entrada. Sería la entalpía de salida 509 menos entalpía de entrada 489 y eso sería kilojoule por kilogramo multiplicado por el número de kilogramos. ¿Cuánto es la masa? Aquí, perdón, aparece que ¿qué potencia en kilowatts debe tener el compresor? Si la carga es de 100 kilogramos por hora. Bien, entonces la masa en 1 es de 100 kilogramos por hora, que es igual a la masa en 2, 100 kilogramos por hora. Entonces, este sistema está en estado estacionario. Entonces, esto, delta H, es 20 kilojoule por kilogramo. Ahora lo multiplico por la masa, que son 100 kilogramos por hora, lo que me da un valor de 2000 kilojoules por hora. Kilojoules por hora. Pero yo lo quiero en segundos. ¿Cierto? Si lo quiero en segundos, entonces lo tengo que multiplicar por un factor. En una hora hay 3600 segundos. Por lo tanto, en kilojoules por segundo, kilojoules por segundo, 0,555 corriente, kilos por segundo, el H. Luego, el otro término es delta K, ¿cierto? Delta K es el cambio de energía cinética. A ver. Cambio de entalpía, listo. Cambio de energía cinética, delta K. Como ya ustedes saben de física, la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad, velocidad 2 elevado al cuadrado, menos velocidad 1 elevado al cuadrado, ¿ok? Creo que había una G por ahí, no me acuerdo. Pero lo que podemos hacer es ver las unidades y sabremos cuáles son las unidades que tengo que utilizar. Entonces, delta K es igual a 0,5, es decir, un medio, ¿cierto? Por la masa de 100 kilogramos por hora. Y lo necesito en segundos. Entonces divido esto entre 3600 segundos por una hora y eso me da 0,5 por masa kilogramos por segundo, ¿cierto? Multiplicado por velocidad 2 al cuadrado. Velocidad 2 es 60 metros por segundo al cuadrado, menos velocidad 1, 0. Lo puedo usar o lo puedo omitir. Lo decidí usar. 0 al cuadrado, unidades, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, perdón, disculpe, por metro cuadrado sobre
segundo cuadrado, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Eso es joules. ¿Por qué kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton y newton por metro es joules? Por lo tanto, esto es joules. Si lo quiero en kilojoules, porque el delta H está en kilojoules, va. Si lo quiero en kilojoules, simplemente lo divido entre 1000, 0,5 kilojoules. Y eso sería el cambio de energía cinética. Y por supuesto que entonces el trabajo, según el balance de energía, del balance de energía, me vivo comiendo las letras, del balance de energía, resulta que el trabajo W es igual a la sumatoria de delta H más delta K dividido entre la masa. Bueno, vamos a ver. Delta H, bueno, ya está multiplicado por la masa. Delta H es este valor, 0,55, más energía cinética, este valor, unidades, kilojoules, perdón, y esto. Aquí, a ver, tengo un error. Kilogramo hacia kilojoules sobre segundo. Las unidades son kilojoules sobre segundo. Vamos a chequear eso. Masa, kilogramo. Velocidad, al cuadrado. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Kilogramo sobre la masa era 100 kilogramos por hora, ¿cierto? Entonces esto es kilogramos sobre segundo, kilogramos sobre segundo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Kilogramos sobre segundo cuadrado por metro son newton por metro sobre segundo. Newton por metro sobre segundo te queda joules sobre segundo, y lo dividido entre 1000 para llevarlo a kilojoules. Entonces todo está bien, disculpe. Las unidades son kilojoules. Voy a dejarlo por ahí, porque después me van a decir, profe, las unidades, ¿qué tal? A ver. Ahí está. Kilojoules sobre segundo. Y watts son kilojoules sobre segundo es igual a kilowatts. 0,6. Entonces, ¿estuvo complicado esto? Nah, ¿qué va? Sí, eso fue todo lo que me pedían. Me pedían la potencia 0,6 kilowatts, y eso ahora lo puedo poner como resultado de un cálculo. ¿Complicado? Nada, para nada. Lo único es que tengo que saber cuál es la aplicación del balance de energía. Ahora, de la otra forma, bueno, la otra forma es calculando las entalpías con esta ecuación de allá arriba, ¿cierto? ¿Qué tal si la dejamos como un problema propuesto? Calcule las entalpías del aire a la entrada utilizando las ecuaciones de allá arriba. Fíjense que aquí les doy R y aquí les doy el peso molecular del aire promedio, y aquí le doy la relación R sobre PM en kilojoules sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Para facilitarles a ustedes el cálculo de las entalpías. Entonces lo único que tienen que hacer es calcular
la nueva entalpía de entrada, la nueva entalpía de salida, calcular el balance de energía y cuánto es el W o el trabajo necesario, la potencia necesaria en el compresor. ¿Ok? Entonces voy a guardar esto, salvamos. Voy a dejar de compartir mi archivo de Excel, voy a irme de nuevo al PowerPoint. Bien. Entonces, este ejemplo 5.15 fue un ejemplo bastante fácil. Facilísimo. El siguiente, no necesariamente. El siguiente también es un sistema abierto. Leo. Se bombea agua desde el fondo de un pozo de 15 pies. Ya empezamos con esas vainas de los pies. De profundidad a razón de 200 galones por hora. Ajá, galones. Wow. Para introducirla en un tanque con respiradero situado a 65 pies por encima del suelo, con objeto de mantener constante el nivel de agua en el tanque para evitar que el agua se congele. Bueno, te aseguro que aquí en Maracaibo esa vaina no va a pasar, y tampoco en Cabima. Y Alemania me lo jura por su madre seguramente que el agua en Cabima naturalmente no se va a congelar, ¿verdad? Que sí, Alemania. Entonces puede ser que se congele en la nevera y en el freezer, pero en un tanque allá arriba, en Cabima, 40 grados centígrados a la sombra, no, se va a congelar. Ok, pero entonces supongamos que el problema está hecho en aquellas latitudes del norte, en donde, pues sabes, las temperaturas son bajas en invierno, bla, 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 se puede congelar el agua. Bien, supongamos que sí. Para evitar que el agua se congele, un pequeño calentador introduce 30.000 BTU por hora en el agua durante su transferencia desde el pozo hasta el tanque de almacenamiento. Es decir, se calienta el agua para que no llegue hielo hasta allá. Okay. Se pierde calor del sistema a una velocidad constante de 25.000 BTU por hora. Pregunta, ¿qué temperatura tiene el agua al ingresar en el tanque de almacenamiento? Es decir, la temperatura del agua allá arriba. Suponiendo que el agua del pozo está a 35 Fahrenheit. Wow, está frío. Se usa una bomba de 2 HP, es decir, 2 caballos de fuerza, para subir el agua. Cerca del 55% del caballaje especificado se invierte en el trabajo de bombear y el resto se disipa como calor hacia la atmósfera. Entonces me preguntan cuál es la temperatura. Bien. Entonces voy a dejar de presentar el PowerPoint y me voy a ir a mi archivito de Excel, que ya lo tengo listo. Excel. Bien, este es el ejemplo que acabamos de hacer, el primer ejemplo de hoy. El otro ejemplo está en la otra hoja de cálculo. Como ven, ya no. Se queda pegado, ya va. De nuevo, moviendo el Excel. Ahora sí. Ahora sí. Bien. He preparado un pequeño cuadro de conversión de unidades, que es este cuadro amarillo que está aquí. Como ven,
de pies a metros, porque yo voy a hacer esta vaina en el sistema internacional, disculpen, voy a transformar toda la unidad, de pies a metros, de galones a litros, de BTU a joules y de HP a kilowatts, con algunas adiciones. Por ejemplo, aquí tengo también la ecuación para calcular las entalpías de un líquido. Delta H es igual a la masa por la integral de Cp del líquido por dt. Si yo integro esto entre T1 y T2, me quedará M masa por Cp del líquido por T2 menos T1. Bien. Cp del agua como líquido, 4,184 kilogramos Kelvin. Y esto es dato, lo busqué por internet. La densidad del agua, 997 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad G, 9,81 kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Bien, ya ustedes saben cuál es lo primero que vamos a hacer aquí, el dibujo, ¿cierto? No va a ser un dibujo tan complicado como aparece por allá, sino bastante más sencillo. Voy a dibujar primero la bomba. Ok, ahí está. Y lo único que tengo que hacer es, el agua entra, a ver, para acá, y de aquí sale. Listo. No puede ser demasiado complicado, es más bien simplificado la cosa. Ok, entonces, dato. A ver, dice un pozo que tiene 15 pies de profundidad. Entonces la altura de este señor, H1, son 15 pies. ¿Cuántos son 15 pies? Vengo para acá a la tablita de conversión y digo 15 pies son 4,572 metros. Copiar, pegar, 4,572 metros de profundidad. Quiere decir que esto es negativo respecto del cero. Si digo que el cero es el nivel del suelo, ¿cierto? Entonces hacia abajo de profundidad es eso, menos 4,572 metros. Y también, vamos a ver, la profundidad a razón de 200 galones por hora. Ya, 200 galones y por hora 200. 200 galones son 757, no sé qué más, litros por hora. Ok, copiar. Entonces, el caudal de este señor litros por hora. Bien. Más datos. Dice, para introducir un tanque con respiradero situado a 165 pies por encima del suelo. Vaya, 165 pies. 50,292 metros. Entonces, H2, vamos a ver. Metros por arriba del suelo, con objeto de mantener constante el nivel del agua en el tanque para evitar que el agua se congele. Un pequeño calentador introduce 300
perdón, 30.000 BTU por hora. Bien, ¿cuántos son esos 30.000 BTU por hora? 30.000. Bueno, bastante grande. Si lo puedo dividir entre 1000 para llevarlo a kilojoules. 31.600 no sé qué más kilojoules. Entonces, eso sería el calor introducido al sistema en la energía en forma de calor. Sería este señor de aquí, copiar, pegar los números, y esto sería kilojoules. A ver, kilojoules por hora. Kilojoules por hora, ¿cierto? BTU por hora. Kilojoules por hora. Vale. Kilojoules por hora. Durante su transferencia desde un pozo hasta el tanque de almacenamiento, se pierde calor del sistema a una velocidad constante de 25.000 BTU por hora. 25.000 BTU por hora son, esto tendría que ser en kilojoules porque está dividido entre 1000, 26.000, no sé qué más. Copiar. Entonces, pero eso, disculpen, es calor que sale, ¿cierto? Entonces, aquí podrías decir Q que entra, y aquí tendría que decir Q que sale del sistema en kilojoules por hora. Kilojoules por hora. ¿Qué temperatura tiene el agua al ingresar en el tanque? Es decir, la temperatura que me están pidiendo es aquí arriba, ¿cierto? T2, ¿cuánto en grados centígrados? Y eso lo pongo en amarillo porque es mi incógnita. ¿Qué temperatura tiene el agua al ingresar en el tanque de almacenamiento, suponiendo que el agua del pozo está a 35 Fahrenheit? Wow. Bueno, no puse para grados Fahrenheit, pero no hay ningún problema. La temperatura en 1 es de 35 Fahrenheit, o lo que es lo mismo, yo puedo convertir aquí mismo ahí abajo en 35 menos 32 entre 1.8 para llevarlo a centígrados. 1,6 grados centígrados. Está frío, está bastante frío. ¿Y cuál es la temperatura aquí arriba? Se usa una bomba de 2 caballos de fuerza. Eso tiene que ver con el trabajo de la bomba. W es igual a 2 HP. ¿Cuánto sería eso? 2 HP, 1,4914 kilowatts. Copiar y pegar solo los números. Entonces, 1,4914 kilowatts. Ok, se usa una bomba de 2 HP para subir el agua. Cerca del 55% del caballaje especificado se invierte en el trabajo de bombear, y el resto se disipa como calor hacia la atmósfera. Quiere decir que el trabajo solamente fue 55% del caballaje total, porque el resto fue esto que salió a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, esto lo puedo escribir como por 0,55, y eso es la potencia que en realidad
que en realidad se está haciendo sobre el trabajo que se está haciendo sobre el sistema. El resto de la potencia de la bomba salió como calor disipado. Ok, entonces aclarados los puntos, ¿cuál es el balance de energía? Y ya tengo claro lo que me están preguntando. Entonces me voy al PowerPoint, copio la ecuación del balance de energía, vengo aquí y la pego. Balance de energía. Ok, entonces vamos a ver. Es un sistema abierto, obviamente. Balance de energía para un sistema abierto. Balance de energía de un sistema abierto. ¿Qué es esa ecuación que está allí? ¿Hay cambio de energía cinética? Delta K. ¿Entre 1 y 2? No. A ver. La velocidad V1 en el fondo del pozo yo puedo considerarla que sea 0 metros por segundo sin ningún inconveniente. Y la velocidad allá arriba, velocidad 2, no creo que sea muy alta tampoco. 0. O sea que energía cinética no tengo mucho. Cambio de energía cinética no hay, o muy pocos considerados, quiere decir que lo puedo quitar. Cambio de energía potencial, sí, sí que hay. Fíjense que estamos bombeando desde una profundidad de menos 4.5 metros y pico hasta 50. Entonces sí hay cambio de energía potencial y hay cambio de entalpía delta H. Y eso es igual al calor más el trabajo. Entonces, pero ¿cómo entonces involucro la temperatura? Bueno, la temperatura está con el cambio delta H del sistema, ¿cierto? El delta H del sistema. Fíjense que necesito para calcular delta H M por Cp por delta de temperatura, y eso es precisamente lo que no tengo, el delta de temperatura T2. Entonces, para calcular el delta H necesito T2 y eso es lo que me están pidiendo. Pero si puedo calcular el calor, el trabajo y el cambio de energía potencia, a ver, y la masa, a ver, y claro, tengo los galones por hora y tengo el caudal en litros por hora, pero no tengo masa como tal. Bueno, lo cambio. Sí, ya tengo aquí la densidad, ¿cierto? A ver. Q 757, no sé qué más, no sé qué más, litros por hora. La masa del sistema es igual al volumen multiplicado por la densidad. Este volumen está en litros, ¿cierto? Para llevarlo a metros cúbicos lo divido entre 1000 y eso es 0,757 metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora. Lo multiplico por la densidad en kilogramos por metro cúbico y tengo kilogramos, así, tengo kilogramos por hora. Pero lo quiero por segundo. Por lo tanto, lo puedo dividir entre 3600 por segundos por hora y lo tengo en kilogramos por segundo. Kilogramos por segundo. Y también el calor que entra lo tengo en kilojoules por hora, pero lo divido entre 3600 para llevarlo a segundos, kilojoules por segundos. Y aquí también lo divido, el calor perdido, 25.000 BTU, lo divido entre 3600 para llevarlo a kilojoules por segundo. Ahí está.
Entonces, todo llevado, por cierto, kilowatt ya está en kilojoules por segundo. Entonces, eso sería la potencia o trabajo suministrado a la bomba. Entonces, nada, tampoco es que está tan complicado, ¿cierto? Entonces, el calor, cálculo de la diferencia de calor. Para calcular el calor, Q es calor que entra menos calor que sale. Q que entra menos Q, Q que entra menos Q que sale. Ah, ya va. ¿Qué pasó ahí? ¿Aló? ¿Sí están viendo? ¿No están viendo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ya va. Sí. Déjame refrescar la ventana. Se fue. Aquí Ah, estoy, aquí estoy. No me fui. Estaba refrescando la... Aquí estoy. Entonces, sí se ve. Lo que pasa es que a veces en mi pantalla se queda pegada. El problema es mío. Pero sí, ustedes están viendo bien el Excel y esas cosas. ¿Aló? sí, profe, sí se ve. Sí se ve bien. Ok. Entonces, el calor es el calor que entra menos el calor que sale. Por lo tanto, es este número de aquí menos el número de acá. Y resulta que es 1,46 kilojoules por segundo. El término calor. El término trabajo W ya lo tenía calculado allá, ¿cierto? El trabajo es el 55% de la potencia de la bomba, que sería 2 caballos o 1,5 multiplicado por 55 kilojoules por segundo. Abajo. A ver. Y sería Q y W. Delta P sería cambio de energía potencial. Cambio de energía potencial. A ver. Bien. Cambio de energía potencial, ya ustedes saben que este dp es igual, yo puedo poner esta broma más grande. Cambio de energía potencial es igual a la masa por la densidad por la gravedad por la altura o el cambio de altura. Densidad por gravedad por radio de altura. Entonces, delta P, es decir, esto es igual a masa kilogramos por segundo por la densidad. La densidad estaba por aquí arriba. 997. A ver, kilogramos, ya va. Densidad, ya va. Unidades. Disculpen ustedes. Este sería densidad por gravedad. Así. Densidad por gravedad por delta H. Entonces, densidad 997 kilogramos por metro cúbico multiplicado por G,
multiplicado por 9,81 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Densidad por gravedad. Bueno, multiplicado por la diferencia de altura en metros. Ya va. Tengo que chequear un momento aquí como energía, disculpen, energía potencial. Tipo de energía potencial. Masa por gravedad por altura. Masa por gravedad por altura sin la densidad. Así, disculpe. Tuve que chequear en internet. Masa por gravedad por altura. Bien, me disculpo de nuevo. Sería este valor, masa, kilogramos por segundo, por la gravedad, 9,81 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, por altura, La diferencia de la altura sería la altura final, 50 metros, menos altura inicial menos 4,5, y eso te daría en las siguientes unidades: kilogramo, perdón, estas unidades de gravedad están mal. Esta unidad de gravedad es metro sobre segundo cuadrado. Así. Metro, aceleración de la gravedad, metro sobre segundo cuadrado. Entonces, masa en kilogramos, gravedad en metros sobre segundo cuadrado, te da en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por la altura, que te da en metros, te da en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y eso te da en joules por segundo, porque la masa te viene en segundos, y eso te da joules por segundo. Si lo quiero en kilojoules, lo tengo que dividir todo entre 1000, y eso me da 0,11 y pico kilojoules por segundo, y eso es el cambio de energía potencial. Y el cambio de entalpía, cambio de entalpía delta H, lo calculo con la ecuación del balance de energía, M por Cp por la diferencia M o masa por el Cp del líquido por la diferencia de temperatura T2 menos T1. Pero no sé cuánto vale T2, porque eso es precisamente una de mis incógnitas. Entonces esto está pintado para un sol. Entonces temperatura 2 es igual, pongo ahí un valor cualquiera, 10 grados centígrados, que es un valor inicial para el cálculo, ¿cierto? Siempre para resolver necesito un valor para el cálculo. El delta H
lo calculo como esto es igual a la masa, kilogramos por segundo, multiplicado por el CP del agua líquida. CP del agua líquida estaba por allá arriba. 4.184 kilojoules por kilogramo grado centígrado, multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería T2 10 menos T1, que es, lo tengo por aquí, T1 1,666 grados centígrados, y me da este valor en kilojoules por segundo. Kilojoules por segundo. Ahora, el balance de energía se tiene que cumplir. Quiere decir, entonces, que Q más W es igual a delta P más delta H. Por lo tanto, si yo despejo aquí el error es igual a lo siguiente. Ya ustedes saben que tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces, el error es igual a calor. Calor es este valor en kilojoules por segundo, más trabajo. El trabajo es este valor en kilojoules por segundo, ¿cierto? Menos ¿qué? Menos la sumatoria de energía potencial, sería este valor, más el delta H, que sería este valor en kilojoules por segundo, y eso tiene que dar 0, pero no da 0, da menos 5, pero me vengo para acá, le digo datos solver, ya ustedes saben cómo usar el solver. Ay, ya va. Claro. La celda objetivo es la celda error, que es esta, que tiene que dar 0, o mejor dicho, valor de 0, cambiando. ¿Qué celda voy a cambiar? La de la temperatura 2, ¿cierto? Porque es lo único que me falta por saber, resolver. Me encontró una solución y dice que T2 es 4,14 grados centígrados. Y eso es la respuesta que yo necesito. Coloco aquí, temperatura 2 es 4,14, no sé qué más, grados centígrados, y por supuesto esto en anaranjado, porque es un producto de un cálculo, 4 y pico grados centígrados. Como ven, muy sencillo. Voy a dejar de presentar un momento. Bien. Hasta aquí la clase de hoy. Me pasé, bueno, tampoco fue que me pasé, empecé tarde, pero la clase fue alrededor de 1 hora. ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta? Voy a pasar el Excel para que lo vean, y voy a pasar el video también para que chequen si es que tienen algún problema. Cool. ¿Alguna pregunta? Si no, me despido hasta el sábado, en donde vamos a tener la última clase, balance de energía con reacción química. No se olviden de hacer el problema anterior con el cálculo de entalpía, como ya habíamos acordado con las ecuaciones, y me dicen cuál fue la diferencia entre uno y el otro. A mí me dio algo de diferencia también, pero ok, si no tienen preguntas, no tienen más nada, nos vemos el sábado. Chao, que pasen un feliz tarde y buen provecho. Chao. Igual, profe.